Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite 3 veces por semana a través de su cadena de televisión 24 horas noticias, un canal para gente como usted. Son ediciones en español dirigidas a Hispanoamérica, el Caribe, la costa este de los Estados Unidos y Europa Occidental. Con la llegada al poder nuevamente, que era crónica de un triunfo anunciado ante el desastroso gobierno para los Estados Unidos y para el mundo que hizo Joe Biden, se comenzaron a producir una serie de eventos ante las nuevas directrices que los Estados Unidos ha tomado una vez que el presidente Trump, el 20 de enero, seguramente, como presidente de los Estados Unidos. Sorpresivamente, la nueva política del presidente Trump está dirigida, según su manifiesto, a proteger los intereses de los Estados Unidos. Pero causa también una sorpresa y hay una alerta encendida en este mundo cambiante que indudablemente él constituye un factor en los nuevos cambios geopolíticos y en el reacomodo de la geopolítica mundial que indudablemente comenzó ante el fenecimiento de el anterior orden mundial que comenzó con la guerra de Corea y finalizó con su derrota el 2020, en las elecciones del 3 de noviembre del 2020, está en proceso. De tal manera que entre esas posiciones que ha sido fuertemente criticado inclusive dentro de los Estados Unidos por 17 gobernadores de los estados de la Unión, de manifestar una posición que no se esperaba, de amenaza constante, de constreñimiento constante, cuando anuncia que puede apoderarse del Canal de Panamá, que puede apoderarse militarmente de Groenlandia, que es una isla que está integrada al gobierno de Dinamarca desde 1860, que puede invadir a México y que Canadá debe pertenecer a la Unión de los Estados Unidos. Sin embargo, para muchos es una retórica que el presidente Trump mantiene para congraciarse y complacer al gran capital que estuvo detrás de su éxito, encabezado por las grandes cadenas de televisión, ahora en esta oportunidad, porque la vez anterior eran contrarios a él y apoyaron abiertamente a Joe Biden, el republicano, el demócrata, perdón. En esta oportunidad, ese gran capital, las grandes cadenas de televisión, los grandes periódicos, las grandes trusts monopolistas que funcionan en los Estados Unidos se pusieron de acuerdo con Trump, no tenían otro camino ante el desastre interno, la tragedia interna de decadencia que viven los Estados Unidos. Él lo ha manifestado que va a dedicarse a reconstruir no solamente la economía, las finanzas, sino un país que está fuertemente acogotado por el consumo de la droga, por el tráfico de armas, el tráfico de humanos, la prostitución, invadidas las universidades por las doctrinas socialistas, que me decía recientemente un general americano en situación de retiro, que lo único que queda no socialista en los Estados Unidos es el Pentágono. Al predominio de la mercancía norteamericana en los Estados Unidos, que diera la impresión de que solamente en los Estados Unidos lo que se producen son armas, medicinas, porque la industria automotriz, que era uno de los grandes pilares de la economía norteamericana, la ganadería, la producción de cereales y granos y de leche, que era la base del Producto Interno Bruto norteamericano, se vino al suelo. En ese mundo convulsivo de la guerra económica montada en Ucrania y de la matanza que se ha hecho en Hamas, en el Medio Oriente, en ese mundo convulsivo, están las señales
de que se está en pleno desarrollo, buscándose un reacomodo y una renovación de las instituciones jurídicas y políticas mundiales que nacieron después de la guerra, de finalizada la guerra de Corea del 53, Naciones Unidas, la OEA, los pactos diplomáticos, los acuerdos internacionales, el diálogo norte-sur, la aparición de la zona euro, entró en decadencia, entró en desuso. Es natural, la misma historia lo ha venido indicando desde la caída del Imperio Romano hasta la fecha, en estos 2025 años de cultura judía cristiana, cómo han habido distintos procesos de reajustes, de reacomodos, de reordenamiento inclusive de la geoterritorialidad de los países europeos después de las más importantes guerras del siglo XX, que fue el siglo de las guerras, el siglo de las ideologías, con la aparición del marxismo como teoría económica y del socialismo como ideología política, que indudablemente, y es evidente, recoge la tragedia de la incompetencia de lo que llaman las derechas, las democracias occidentales, y esta teoría socialista le ofrece a los pueblos esperanza. Y eso ha ocurrido y lo estamos viendo en Iberoamérica, como ante el fracaso de las democracias impuestas por los Estados Unidos a partir del 53, no llenaron las expectativas desde Chile hasta México y empezaron los países a buscar otra salida, los pueblos miserables. Somos 660 millones iberoamericanos, de los cuales, según el último informe de la FAO, hay 280 millones de pobres de solemnidad. Y eso ha sido la tragedia de estos pueblos. Nos dominan por la falta de educación, la falta de desarrollos infraestructurales para el buen vivir, el buen comer, el buen dormir. La educación, nos dominan por la falta de educación, lo dijo el Libertador. Y hay una expresión histórica, fenomenal, de uno de los más grandes hombres del mundo, el Libertador Simón Bolívar, el padre de América, de la libertad de América, de la América española, porque somos americanos, hispanos, cuando dijo, después de haber visitado los Estados Unidos, el Imperio del Norte estará condenado a plagarnos de miserias y de pobrezas en nombre de su democracia y de su libertad. Y lo estamos viviendo en este patio trasero, como nos llamó Truman indignamente a los hispanoamericanos. Ayer pudimos ver con sorpresa otra declaración del presidente Trump, donde dice que él no necesita de los pueblos iberoamericanos. Así es simple. Pero ellos sí nos necesitan a nosotros. La pregunta es, ¿en qué lo hemos necesitado? Porque a partir de 1903, del siglo XX, con los gobiernos de Wilson, de Woodrow Wilson y de Theodore Roosevelt, se aplicó a estos pueblos la teoría del Big Stick, del garrote vil. América para los americanos, pero para ellos los norteamericanos. Y nos mantuvieron con los niveles de pobreza suficientes para poder expoliar la riqueza de estos pueblos y hacer el bienestar de los Estados Unidos. El caso de Venezuela es patético. Con el petróleo, el oro y el hierro que aportó Venezuela, se hizo el confort americano, se hizo el American Dream, el sueño americano, con el petróleo venezolano y la gasolina venezolana, que se refinó en Venezuela, en las refinerías que el presidente Medina Angarita, en plena guerra mundial, obligó a las operadoras norteamericanas de la ExxonMobil, que operaban 5 operadoras en Venezuela, a establecerse y a construir la refinería del Palito, Puerto La Cruz, Caripito, Queregua y Anaco. Y con esa gasolina, con ese carburante, las fuerzas aliadas lograron detener el nazifascismo, invadir el 6 de junio por Le Pas de Calais a Francia, llegar las tropas norteamericanas comandadas por el tercer ejército del general
George Patton y del segundo ejército comandado por el general Muro y las tropas del frente oriental ruso trabajaban con carburante venezolano que le proveían los norteamericanos. Rusia no tenía refinerías. Toda la maquinaria bélica, los tanques, los aviones, los carros de combate de los rusos y de los aliados se movió con gasolina venezolana. Eso no se dice, eso se oculta. Bueno, pero vamos a hacer lo que nos trae. Algo siempre queda de positivo. Vamos a ver hasta dónde el presidente Trump mantiene la imposición como castigo, convirtiéndose de nuevo en el dominador del mundo, porque a partir de la y vamos a hacer este paréntesis, de la reunión de Yalta y de la reunión de Potsdam, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde se repartieron el mundo los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, Churchill y Stalin, los Estados Unidos pasaron a dominar el mundo con el patrón oro. Bueno, en estos 80 años que llevamos, con esa política equivocada, con esa geopolítica equivocada de los Estados Unidos, indiferentemente de quien esté en el poder en la Casa Blanca, demócratas o republicanos, se empezó a lesionar las bases de la cultura judio-cristiana y ahí están los resultados. Un mundo en guerra, violencia, 800 millones, billones de dólares invierte a los Estados Unidos en las 700 bases militares que tienen en el mundo para defender el petróleo, que es lo que a ellos les interesa. Porque como bien dijo el ex embajador norteamericano en Venezuela, William Bromfield, cuando se despidió en el 2012, aún estando Chávez de presidente, una periodista le preguntó, embajador, ¿cómo son las relaciones del presidente Chávez con la Casa Blanca? Y él contestó lo que tenía que contestar. Mientras el presidente Chávez podía ser cualquiera otro presidente, no lesione los intereses norteamericanos, no lesione los intereses, todo está perfectamente bien. Como dijo este mismo embajador, que fue el que montó el Plan Colombia, que las sanciones impuestas, solicitadas por María Corina Machado, Guaidó, Leopoldo López y Borges, para estrangular el gobierno de Nicolás Maduro, lo que causaron en Venezuela, y óigase que no se dice, fue que 2.3 millones de niños escolares de primaria, según la Federación de Maestros de Venezuela y la Asociación de Universidades, abandonaron el sistema escolar. La desnutrición se disparó en menores de 15 años, óigame, del 30 al 45%. Y ahí está el gobierno de Maduro, y ahí está la dictadura cubana, tras 64 años con sanciones económicas. De tal manera que en este escenario nuevo, en el engaño que le hicieron unos políticos venezolanos a Trump, y que en la gira, estando yo en Bogotá, hizo el canciller Pompeo por Brasil, Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, para preguntarle a los presidentes si ellos neutralizaban el gobierno de Nicolás Maduro, cuál era su posición. La respuesta la dio dos dirigentes importantes de Venezuela que ya están fuera del escenario, como son Julio Borges, que dijo que ellos no aceptaban intervención de ninguna naturaleza porque ellos tenían los mecanismos electorales para sacar a Maduro. Y el que para el momento sobrevivía como representante de la Cuarta República y beneficiario de las donaciones de la USAID, Henry Ramos Alud, contestó que ellos no aceptaban
la intervención de los Estados Unidos y de ningún país de ningún color. El presidente Trump sí tuvo una explicación, entonces que ellos arreglen sus problemas. Pero le decía que hay algo positivo quedó hasta ahorita de la actuación del presidente Trump, que es que se destapó la gran podredumbre y el gran robo cometido por los aportes por 1.900 millones de dólares, más 280 millones de dólares que defalcaron en monómeros por la USAID a 4 organizaciones gubernamentales dirigidas por Leopoldo López, Guaidó, la esposa de Leopoldo López, la esposa de Guaidó, que manejaron ese dinero. Según las investigaciones, solamente el 2% llegó a satisfacer en lo mínimo a los venezolanos que estaban en el exterior, sobre todo los que están en Colombia, que dormían en el suelo. El resto se apropiaron de ellos. En consecuencia de esta situación, le fue suspendido por una orden ejecutiva esa millonaria suma que le aportaban mensualmente y que la recibían unos 120 llamados dirigentes, comenzando por Vecchio en la Casa Blanca como embajador, y 150 diputados reciben un sueldo mensual de 5.000 hasta 15.000 dólares. Y se descubrió que las organizaciones no gubernamentales europeas le entregaron a María Corina para, entre comillas, recuperar la libertad, 60 millones de euros. La gran pregunta, ¿dónde están esos 60 millones de euros? ¿Dónde están los 1.700 millones y los 250 millones que esta banda de cuatreros del G4 dilapidó y se robó? Hoy, muy temprano, oía en la cadena de televisión 24 horas noticias de que Guaidó y estos grupos que están en los Estados Unidos viviendo, entre ellos el ex embajador en la OEA, Tarre Briceño, Vecchio, Simonovic y toda esa banda que se apropió de eso, se van a España a refugiarse en España. Pero la justicia internacional los capturará en España. Los capturará donde se metan. De tal manera que el mundo está horrorizado. Los venezolanos estamos horrorizados de que quienes pensábamos que podían ser la generación de relevo de esa juventud corrompida, que la corrompieron, inclusive participó el gobierno en la corrupción y ellos se corrompieron, que fue denunciado, pero cantidad de veces. Anterior a este programa le estoy dejando una serie de informaciones que es importante que las lean, de cómo denunciamos lo del llamado del interinato. Inclusive la responsabilidad que tuvo el presidente Trump para no intervenir directamente, utilizando a la figura de Guaidó cuando salió electo diputado en la legislatura del 2015 de la Asamblea Nacional, para ver si a través de él y de lo que él pensó que era la Venezuela honesta, que resultaron los más pícaros de la historia del país, podía resolverse la crisis de Venezuela. Cuestión de expectativa, de esperar que llegue el castigo ejemplar, porque ya se comenzó la investigación en una corte en Nueva York y en Miami de todos estos personajes que manejaron 1.900 millones de dólares, y de averiguar cómo comenzó eso cuando se hizo el cucutazo el 30 de abril del 2020. Les habló desde Santa Fe de Bogotá para nuestra cadena de televisión 24 Noticias, Eduardo Guzmán Pérez.